¿Utilizas el humor en tus clases? Bueno, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, definitivamente, después de casi 11 años de experiencia enseñando, descubrí que la seriedad en la educación, cada vez más en las nuevas generaciones, es un signo de autoritarismo. Mal manejada es un signo de mal autoritarismo. O sea, hay que tener autoridad y legitimidad en lo que uno enseña y en lo que uno está tratando de impartir. Pero después de un tiempo, cuando uno empieza a tener desencuentros con los estudiantes, es decir, dificultades para transmitir un conocimiento o por lo menos para tener una relación relativamente funcional con el proceso educativo, encuentra uno que el humor y otras herramientas se vuelven fundamentales para poder impartir algún conocimiento. Sin embargo, por mi propia experiencia, yo nunca teoricé al respecto del humor en absoluto ni nada, sino con el paso del tiempo empiezan a descubrir que le puede servir como una herramienta porque resulta relativamente fácil a través del humor construir la simpatía que uno necesita. No que los estudiantes estén de acuerdo con lo que uno piensa, qué cosa tan espantosa, llegar a ese nivel de todos pensando lo mismo, no. Que el estudiante entienda que el rol de uno en ese escenario de clase no es el de imponer un conocimiento, sino el de ponerlo ahí para que el estudiante decida si le interesa o no le interesa, usarlo con criterio. Pero ¿cómo construir criterio? Hay muchas formas de construir criterio, que es una de las formas de evaluar lo que aprendes y de tomar decisiones al respecto del mismo. El humor es un excelente mecanismo para construir criterio, porque el cerebro de alguna forma tiene que hacer un cambio lógico, ¿sí?, en lo que está escuchando. Hay una ruptura, ¿no? Lo que llaman el golpe del chiste, por ejemplo, hace que la persona salga de una línea de interpretación seria de las cosas y pase a una línea de interpretación relativamente graciosa. En ese preciso momento el cerebro hace un cambio de postura respecto al conocimiento y sobre todo se flexibiliza, se relaja. ¿Sí? Eso es una de los resultados de un buen humor en una clase. Hay riesgos, ¿no? Están los profesores payasos, ¿sí?, que están todo el tiempo haciendo bromas y al final nadie aprende ni nadie hace nada, simplemente se queda uno en la broma y no funciona. Conozco varios casos. Sí. A mí no me funciona muy bien hacer chistes continuamente, pero me funciona muy bien la ironía. Sobre todo por los temas que enseño, la ironía es importante porque yo apenas empiezo a enseñar estoy en desencuentro con los estudiantes. El desencuentro es ideológico y político, o sea, parto de una postura crítica y política al respecto de lo que enseño y los estudiantes están en una posición totalmente opuesta. ¿Sí? Sí. Entonces, en los años de Uribe, por ejemplo, para mí el humor era fundamental para poder traer a Uribe como un elemento que yo critico en las clases, no tanto Uribe, sino más bien ciertos procesos que estaban ocurriendo o están ocurriendo. Entonces los estudiantes se resistían a escuchar ese tipo de ángulo y no lo podían escuchar críticamente, seriamente era muy fuerte. Con el tiempo empecé a descubrir que necesitaba usar no solo el humor, sino como unas narrativas alternas, unas formas alternas de introducir los temas sin engañar a nadie, sino simplemente tratando de establecer un escenario más confortable de comunicación. ¿Sí? Sí. La segunda estrategia que yo veo súper clave para el uso del humor o el uso de alternativas en la educación es la autocrítica. Primero, desplazar el autoritarismo. ¿Sí? Segundo, la autocrítica, es decir, cuando uno como profesor o como instructor está en esa posición, es una posición bastante delicada, que uno puede abusar de ella autoritariamente o uno puede usarla, ¿sí?, como una especie de túnel para que todos entren y produzcan un escenario de comunicación relativamente solidario. Y para que esa solidaridad exista, el profesor debe bajarse de la tarima, ¿sí?, y entrar en una comunicación relativamente igual con los estudiantes, de tal grado que el estudiante es capaz de hacer una crítica de sí mismo tanto como el profesor de sí mismo. Entonces el ángulo mío es hacer una autocrítica. ¿Sí? En ocasiones yo estoy impartiendo un tema que yo sé que es aburrido y yo mismo lo digo. ¿Sí? Bueno, me da favor, la próxima clase todos vienen con un doble expreso porque el tema es aburrido. A mí me aburre dictarlo y a ustedes les va a aburrir escucharlo.
escucharlo, ¿sí? Pero lo vamos a hacer. Entonces ya en ese presupuesto ellos reconocen que yo estoy reconociendo algo. Y entramos en unas solidaridades que a veces son relativamente simples, pero facilitan muchísimo la interacción. El humor puede tomar dos formas. Uno para, como dicen usualmente, para romper el hielo, ¿no? Sí. Romper el hielo, que es un mecanismo pues, muy simple. En conferencias uno lo hace mucho, suelta un chiste por aquí, suelta un chiste por allá. Pero también hay otra cosa muy importante en el humor, y es que el mecanismo lógico que subyace al humor para la interpretación y la comprensión no es necesariamente la introducción de un tema chistoso, sino la introducción de un modo de pensar, ¿sí? Entonces a mí me parece que una de las riquezas del humor, y en general antropológicamente hablando, el humor es un pegante social, es un pegante cultural. Pero ya en términos de la educación, en términos del aprendizaje, el humor fortalece muchos procesos de comprensión. Sí, creo que hay un teórico que se llama Bloom, en psicología por cierto, que él elabora sobre 3 niveles, y uno de esos niveles es la comprensión, otro es la aplicación del conocimiento, y otro es la absorción del conocimiento mismo. Entonces no es lo mismo conocer a saber conocer. Y el humor yo he percibido, es un muy buen mecanismo para estimular ese saber conocer, o sea, esa buena actitud receptiva, a la vez analítica y a la vez crítica. Sí, esa es la ventaja interna del humor. Lo otro ya es qué tipo de chiste usas, qué tipo de broma, qué tipo de solidaridad creas, o qué tipo de tensión creas, porque la tensión también es importante en una clase. No todo puede ser risas, y no todo puede ser Entonces hay que manejar muy bien esos ritmos. Ahora, en mi experiencia, pues dando clases en escenarios muy distintos, todos universitarios, el humor puede ser desastroso en algunos momentos. Entonces hay que tener muy buen pulso, conocer muy bien al grupo, a los estudiantes. Entonces depende mucho de los contextos. Hay grupos que son muy difíciles de manejar en términos de humor, y hay otros grupos que están muy receptivos a usarlo positivamente. Entonces ahí hay muchos elementos que resulta pertinente evaluar antes, ¿no? O sea, me parece que las muestras son centrales. ¿Pero te ha dado resultado en tu Sí, experiencia personal? Absolutamente, sí me da resultado, no obstante que soy muy irónico a veces, de manera que me toca hacer las aclaraciones pertinentes, ¿sí? Es decir, eso no es personal, eso no es para ti, pero ¡pum! Vale, Sí. vale. Entonces, sí, el humor no tengo muchos chistes en la cabeza, entonces lo que me toca es crear situaciones graciosas, ¿sí? Claro. Situaciones de alguna forma. También sirve el humor para manejar las dificultades que presenta un salón de clase, ¿sí? Las típicas dificultades, ¿no? O sea, los típicos estudiantes al rincón de la clase con Facebook, ¿sí? Diciéndole uno al otro: oye, ¿estás en clase? Sí, estoy en la misma que tú. Ah, sí, ¿dónde estás? En la esquina. Ah, yo también. ¿Sí? Ay, qué coincidencia. Y eso lo digo dentro de la clase: apaguen ese aparato porque está Sí. ¿me entiendes? Entonces ese tipo de bromas como que llama la atención sobre una cosa que no es conveniente para el desarrollo de la clase, pero lo hago de forma como graciosa, ¿sí? O los que se duermen, ¿sí? Entonces cuando alguien se duerme les digo, bueno, les voy a tomar una foto y los pongo en Facebook tomando clase. Pero es broma, yo nunca lo voy a hacer, ¿sí? Claro. Eso me parece. Pero es una broma, entonces ahí, claro, ellos saben que no lo voy a hacer, pero a la vez les llamo la atención de una forma amable, graciosa, ¿sí? Son pequeñas cositas que van ayudando. Entonces sí, el humor puede funcionar ya incluso a 3 niveles. Un poco para el desarrollo de la clase, otro para el desarrollo cognitivo, sobre todo la comprensión, y el otro para la introducción de temas que no son sencillos de manejar y que requieren como una cierta ductilidad, una cierta actitud relativamente simpatética, ¿no? No necesariamente que estén de acuerdo con uno, pero que haya una cierta solidaridad para la comprensión, ¿no? Sí. Listo. Muchísimas gracias, Juan Claro, un Carlos. placer. Sí.